Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios lo bendiga. Hoy vamos a tocar un tema muy importante de la palabra de Dios y el título de esta enseñanza, que tiene dos partes, ahora veremos solamente la primera. El título es La diferencia bíblica entre decretar o declarar y pedirle a Dios. Si son tan amables, van conmigo a Salmos, en el Salmo 143. Pues bien, obedecerle a Dios y depender de Él van de la mano. Un buen diccionario de castellano dice, palabra más, palabra menos, que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Nosotros entonces estudiamos la palabra de Dios para hallar en ella la voluntad de Dios, con el propósito de hacerla y ser benditos, es decir, que nos vaya bien. Nuestro trabajo como hijos de Dios es buscar evidencias en la palabra de Dios y una vez que hallamos esas evidencias, elegimos aceptarlas, porque confiamos en esa palabra al mismo grado que confiamos en su autor. Una vez que aceptamos esas evidencias, las actuamos. Eso es fe. Confianza actuada. Cada vez que lo hacemos, nos colocamos en la posición conveniente y la posición deseada también de depender de Dios. Sin embargo, hay personas que están convencidas que lo que sea que ellos crean, entre comillas digo, que lo que ellos crean, Dios lo va a hacer por ellos. Usan expresiones como, por ejemplo, en el mundo espiritual tienes que declarar y creer antes de recibir tu milagro. Eso es un error. Si fuera así, ¿quién necesita de Dios? Eso es el error. Nosotros sostenemos que la palabra de Dios es verdad y tenemos que resguardarnos y cuidarnos de incorporar ideas y conceptos que, aunque luzcan muy lindos, muy hermosos, muy dulces, un buen hablar, es una frase que coincide, que está todo bien, pero igual no es la verdad de Dios. Si nosotros creyéramos esta mentira, lo pondríamos a Dios como si fuera el satélite de nuestras vidas, a Dios dependiendo de nuestra orden. Imagínate. Si fuera verdad que en el mundo espiritual tenés que declarar y creer antes de recibir tu milagro, ¿quién lo necesita a Dios si lo tiene a usted como amigo? La verdad es que nosotros dependemos de nuestro querido Padre Celestial. De la otra manera, nosotros seríamos el jefe y Dios sería como nuestro empleado. Usted da las órdenes y Dios se mueve de acuerdo a sus caprichos. Necesitamos nosotros, primero que nada, saber qué dice Dios. Cuando no sabemos, simplemente le preguntamos. Ahí en Salmo 143, en el versículo 8, dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Fíjese lo que le estaba pidiendo este salmista a Dios, que le hiciera saber el camino por donde andar, porque a ti he elevado mi alma. Muy simple, muy sabio, este salmista le pide a Dios que lo guíe a la mañana para saber qué hacer y dónde ir. Yo les voy a dar otras traducciones de otras dos versiones. Mientras ustedes quieren pueden leer directamente de su Biblia. Una de estas dos versiones dice así: en ti confío, a ti dirijo mi oración. Cada nuevo día hazme saber que me amas. Y termina con una exclamación diciendo: dime qué debo hacer. Mire lo que dice este salmista. La otra versión que les voy a leer dice así: por la mañana hazme oír tu bondad amorosa, porque en ti he cifrado mi confianza. Y acá le dice lo siguiente: dame a conocer el camino en que debo andar, porque a ti
he alzado mi alma. ¡Qué tremendas versiones! Como hijos de Dios que nosotros somos, nos interesan los intereses de nuestro Padre Celestial. Queremos disciplinar nuestra vida para que sus deseos sean los nuestros. Por eso estudiamos su palabra, para saber qué desea Dios. Y cuando no sabemos, le preguntamos. Y una vez que le preguntamos, esperamos su respuesta. Salmos, seguimos en Salmos, hacia adelante, en el 25, Salmo 25. En el versículo 1 dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tu camino. Mire lo que le pide este hombre. Muéstrame tu camino o tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Fíjese cómo el hombre declara estar dependiente de Dios. Esta es la posición adecuada. Esta es la posición ventajosa para nosotros. Y vean, hay una diferencia entre clamar y reclamar. Clamar es ir a nuestro querido Dios con el corazón quebrado en una mano y con nuestras angustias y pedidos respetuosos en la otra. Dios no nos debe nada. Por tanto, no le reclamamos a Él como si reclamáramos, por ejemplo, ante la oficina que le trae el agua a su casa, que no le dio el servicio, entonces usted va y hace un reclamo. Nosotros no le reclamamos nada a Dios. Nosotros le clamamos a nuestro querido Dios de manera respetuosa, sabiendo quién es quién. Usted sabe que Él es Dios y que usted es el que necesita ayuda. Es usted el que tiene que saber que depende de Él. No le damos órdenes a nuestro querido Dios. Él es Dios. Es nuestro Padre Celestial. Merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia y adoración. Y nuestro respeto y saber que nosotros dependemos de Él y no al revés. Le hacemos entonces a nuestro querido Dios pedidos respetuosos y acatamos su voluntad y sus tiempos. Fíjese lo que digo, acatamos su voluntad y sus tiempos. Salmo 50. Son hermosos los salmos por un montón de razones. Primero, porque son la palabra de Dios. Caramba, si es suficiente razón. Pero además son hermosos porque muestra hombres que pasaron por circunstancias difíciles y nos enseña cómo salieron ellos y qué cosas respetuosamente ellos le pedían a Dios. En todo el Salmo 50, cuando ustedes lo leen, hermoso salmo, a partir del versículo 7, Jehová reprende a su pueblo y los ubica en su posición de pueblo, de él. Es decir, les deja bien en claro quién necesita de quién. Entonces, en el Salmo 50, pero en el versículo 15 dice: E invócame en el día de la angustia, dice Jehová. Jehová le dice a su pueblo que lo invoquen en el día de la angustia. Y acá aclara: te libraré y tú me honrarás. ¡Qué bárbaro! Tan chiquitito el Salmo. Tanta información no deja lugar siquiera a la sombra de una duda acerca de quién invoca, quién libra, quién honra. No deja dudas. ¿Quién honra a quién? Nosotros acá dice que lo honramos a nuestro Dios y que quien libra es Él. Nosotros somos quienes dependemos de Dios y le necesitamos. Primera de Pedro capítulo 4. Ahora, ¿por qué estamos en esto? Porque lamentablemente ha permeado la cristiandad una jerga
que no representa la forma de expresarse que tiene nuestro Padre en su palabra de verdad. Por eso nosotros buscamos su palabra de verdad. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, fíjense lo que dicen, muy simple el versículo. En el versículo 11, Primera de Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para, y ahora seguimos leyendo, pero cuando vemos un para, tranquilamente nos podemos detener porque indica el propósito de lo que acaba de decir. Dijo algo para con el propósito de lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora antes del para? Hablar conforme a las palabras de Dios, ministrar conforme el poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros también decimos amén. Fíjese si será importante ajustar lo más posible nuestro hablar con el hablar de Dios en su palabra. Cada vez que hablamos las palabras de su palabra y ministramos su poder a las personas, estamos dando la gloria a Dios. Pero preste atención a lo que voy a decir ahora. Cada vez que no hablemos su palabra, no le estaremos dando la gloria a Dios. Entonces, ¿a quién irá la gloria? Bien, al que habló esas palabras. Por eso es tan importante incorporar las palabras de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y eso no se logra por ósmosis axilar. ¿Qué quiero decir? Cuando usted pone la Biblia acá, usted no aprende la Biblia por ósmosis axilar. Usted la tiene que abrir, la tiene que leer, tiene que pensar en lo que leyó, atar cabos, leerla de cabo a rabo, toda la Biblia. No en un día, pero tómese, total, tiene mucho tiempo. Tómese un mes, 2 meses, todo un año para leerla y sepa cuál es la forma de proceder de su Padre Celestial. Vamos a ver otras versiones que quiero que veamos porque esta parte es de radical importancia. Porque hablar la palabra y ministrar el poder de Dios, obviamente para Dios es muy importante. Por consiguiente, también lo es para nosotros. Una de las versiones que tengo que he seleccionado es la siguiente. Vean lo que dice 1 Pedro 4:11 en esta otra versión. Si alguno habla, que hable como si fueran las sagradas declaraciones formales de Dios. Si alguno ministra, que ministre como dependiendo de la fuerza que Dios suministra, para que en todas las cosas Dios sea glorificado mediante Jesucristo. De Él son la gloria y la potencia para siempre jamás. Amén, dice esta versión. Otra dice lo siguiente: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sean la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Tremendas versiones, tremenda palabra de Dios, hermoso versículo para recordar y ver la importancia de, en la medida que podamos y cada vez más, usar las palabras de la palabra de Dios cuando nosotros lo representamos a nuestro querido Dios. Por eso, las palabras de su palabra deben de ir formando sin prisa, pero sin pausa, nuestro léxico de hijos de Dios. Lo digo nuevamente, fíjese si será importante. Las palabras de su palabra deben de ir formando sin prisa, pero sin pausa, nuestro léxico de hijos de Dios. Aún así, lamentablemente, se lee o se escucha con frecuencia decir expresiones como que si alguien quiere algo como un auto, una casa, un trabajo, salud, etc., lo declaran o decretan. Por ejemplo, dicen: declaro que no tenés más enfermedad, o decreto que tendrás una casa.
Este tipo de expresiones lo dejan a nuestro amoroso Padre y a su poder fuera de la foto. ¿Para qué uno necesita a Dios si usted puede cambiar las adversidades declarándolas o decretándolas inexistentes o nulas? ¿Quién necesita del poder de Dios si lo tiene a usted de amigo? Una pregunta importante, vean, muy importante para hacerse, es si hay algún registro de la Biblia donde Jesús o sus discípulos digan, por ejemplo, yo decreto o yo declaro. Si Jesucristo no lo usó, ¿por qué piensan ellos que pueden usar expresiones no bíblicas que lo sacan a Dios de la escena? Este tipo de desviaciones se practican de tal manera que tristemente se transforman en doctrina. Quienes proponen este desvío son más vehementes en la proclama que hacen de esta mentira no bíblica que en el estudio y aplicación correcta de las Escrituras. Mateo 6, por favor. En los Evangelios, Jesucristo nos enseñó a orarle a Dios. Y que quede bien claro que en esa oración le pedimos cosas. ¿Cómo que no? Claro que sí, pero aceptamos su voluntad como más importante que la nuestra. Mateo 6. En el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Jesucristo es nuestro Señor dice cómo tenemos que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase mi voluntad. ¿Ve que no dice mi voluntad? Dice tu voluntad. En la oración está implícito qué es lo que usted tendría que querer, que se hiciera la voluntad de Dios. Como en el cielo, así también en la tierra. Al decir vosotros pues oraréis así, nos indica la forma correcta de orar, que es pedirle a Dios que se haga su voluntad. Entonces nosotros, claro que le pedimos cosas, pero preferimos que si lo que le pedimos no es la voluntad de Él, entonces queremos que nuestra voluntad quede relegada a último plano o a ningún plano. Acá la palabra que se tradujo voluntad viene de un vocablo griego que significa aquello que se quiere o que se desea. Nosotros estudiamos la palabra de Dios pues deseamos conocer los deseos de Dios para disciplinarnos a que nuestros deseos se alineen con sus deseos y no al revés. Lucas 22, por favor. En el versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero fíjense lo que dice nuestro querido Señor Jesucristo, que nos enseñó cómo orar. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él le pidió a Dios lo que él quería en ese momento, pero además le expresó a Dios, mirá, Padre, no quiero pasar por todo esto, pero si no es tu voluntad, bueno, pues bien, que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora pregunto, ¿por qué no decretó Jesucristo su liberación de las torturas innombrables que le esperaban? ¿Por qué no decretó? ¿Por qué no declaró no pasar por todo eso? ¿Por qué no declaró, por ejemplo, que las piedras se conviertan en pan en Lucas 4? ¿Por qué no fue a Jerusalén cuando sus hermanos sí fueron en Juan capítulo 7? Muy simple, muy simple. El Hijo de Dios maduro desea que se vea manifiesto el poder de Dios, dándole intervención con la oración, respetuosa, sin darle órdenes a Dios. Nuestros pedidos son respetuosos, son con candidez, sin vergüenza.
Estamos frente a nuestro amoroso Padre que desea escucharnos y complacernos en la medida de sus insondables capacidades. La oración es mayormente un pedido en una franca y grata conversación entre el Padre y nosotros sus hijos. Jesús enseñó tanto acerca de orar que una de las veces claramente dijo en Mateo capítulo 7, regresemos por favor, quiero mostrarles lo que dijo nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7 en el versículo 7 dice: pedid, no dice declarad, no dice decretad, dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No dice confesad y creed que se hará, dice pedid. Eso es lo que dice. No dice hay un milagro en tu boca, dice pedid. Y en el 8 sigue dándonos buena información, porque todo aquel que pide, no todo aquel que decreta, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, ¿qué pasa? Se le abrirá. Siempre respetuosamente, siempre, sabiendo quién es el que tiene el poder. Hablamos su palabra, ministramos su poder. Recuerde, el poder es de Dios, no es nuestro. Versículo 9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le pidan, no a los que le reclamen, no a los que le demanden, no a los que le obliguen. Dios da buenas cosas a los que le piden. Segunda de Corintios capítulo 12. Como parte de la oración está nuestra implícita, está metida dentro de nuestra oración a Dios, está nuestra declarada impotencia y nuestra declarada necesidad de la ayuda de Dios. Lo mismo ocurre con la asistencia que nos brinda nuestro Señor en nuestro mover la palabra de Dios en cada día de nuestra vida. Nuestro Señor recibió de Dios el poder para asistirnos a nosotros en las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios, de la cual Él es la cabeza. En 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezque sobremanera. 8. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bueno, tengo una pregunta. Estamos hablando nada menos que de Pablo, el apóstol más grande de la cristiandad. ¿Por qué Pablo no decretó? ¿Por qué Pablo no se declaró libre de este aguijón? ¿Saben por qué? Porque no es bíblico hacerlo. Lo que es bíblico es rogarle a Dios o rogarle al Señor. De esa manera usted será liberado en los términos de su Señor, que son los mismos términos que los términos de nuestro Padre Celestial. Fíjese la respuesta, ahora vamos a leer, que recibe un hombre como Pablo que ha probado andar la palabra de Dios y creer en el poder de Dios. En el 9 dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando vos reconoces tu impotencia ante la adversidad que estás confrontando, recurrís a nuestro querido Dios en el nombre del Señor Jesucristo y pedís que te ayude, y serás ayudado en los términos de nuestro querido Padre Celestial. ¡Qué tremendo! Santiago capítulo 4.
Básicamente, declarar o decretar es una expresión jactanciosa o vanagloriosa. Decretar algo tiene raíces metafísicas, no bíblicas. Decretar algo, declarar algo, decir hay un milagro en tu boca, tiene raíces metafísicas, no bíblicas. Ahora bien, que estamos por ingresar en Santiago 4, en términos diferentes a lo que estamos estudiando ahora, pero con una actitud similar, pasó en la época de la epístola de Santiago. Por eso vamos al capítulo 4 y ahí empezamos en el versículo 13. Dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que, lea conmigo, pecado. Lo bueno es conocer y hacer la voluntad del Señor. Lo malo es no hacerla, y no hacerla es pecado. Fíjese si será importante lo que estamos estudiando. Hechos, capítulo 18. Es maravillosa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cubre todas las cosas que tengan que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra relación íntima con nuestro querido Dios. Hechos 18, versículo 21 dice, 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso, es Pablo el que está hablando, ojo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y este no es un uso del Dios quiere que usa Doña Rosa cuando va a la verdulería. Este es un Dios quiere centrado en lo que Dios quiere de su voluntad de la palabra de Dios. Este gran hombre no dijo, yo decreto que voy a volver o yo voy a volver. No, él dijo, bueno, obviamente él tendría ganas de volver, entonces dice, bueno, yo volveré, si Dios quiere volveré. Usted supedita su voluntad a la de Dios. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios 4, versículo 19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, no si Pablo quería, si el Señor quiere. Fíjese, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, dice. Envanecidos. El poder de los que andan, como si los envanecidos tuvieran poder. Eso es lo que quería decir Pablo. A ver el poder que tienen los que están envanecidos. Nosotros enseñamos del poder de Dios, no el tuyo, y no sale a tu comando. No sale cuando vos lo ordenás. Porque si no hay quien se lleva la gloria serías vos, no nuestro querido Dios. Entonces Pablo le dice, conoceré no las palabras, sino el poder de los que dicen, de los que hacen las cosas. Y en el 20, para que entiendan bien, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿De quién? Del dueño del reino, o sea, de Dios. Ese es el poder que nosotros queremos que se produzca en la vida de las personas y en las nuestras también. Y no está a nuestro comando, está a nuestro pedido amoroso, respetuoso a nuestro querido Dios. El reino de Dios se funda en el poder de Dios. Siempre el poder es de Él, de Dios. Por eso no decretamos. Lo que hacemos es orarle al Dios Todopoderoso en recursos, declarándole nuestro corazón en la confianza que actúe su voluntad, aunque sea opuesta a la nuestra. Filipenses capítulo 2. Él es el único que tiene autoridad para decretar y declarar. Él es Dios. Cuando una persona declara o decreta en estos términos que estamos estudiando, no es un hablar bíblico, es un hablar metafísico. En otras palabras, y para que quede bien en claro,
no figura en la Biblia. Tales expresiones, a manera de orden o de comando, no son usadas por ningún discípulo de nuestro Señor. Filipenses 2, versículo 19, dice: espero en el Señor Jesús. Miren quién espera. Esperaba en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él quería saber, él no tenía WhatsApp, Pablo, para saber cómo andaban los filipenses. No los podía llamar por teléfono o por hacer videollamada por WhatsApp a 0 pesos. Desde, qué sé yo, métale, desde Mileto hasta Roma. No tenía esa posibilidad. Entonces él tenía que esperar en Jesús a mandar a Timoteo para que cuando Timoteo fuera, imagínense, el tiempo de ida, el tiempo de regreso, y que Timoteo le dijera: están bien. Él en ese entonces era todo lo que tenía, no podía agarrar el teléfono, entonces él esperaba en Jesús enviarle a Timoteo. No se lo envió así nomás para saber de ellos. Pablo supeditó su deseo al del Señor, quien es que se encarga de los asuntos de su iglesia. Hebreos 6, por favor. Hebreos 6. En el versículo 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Este es un hablar bíblico. Este es un hablar bíblico. Cuando usted tiene una situación, usted confronta una situación, usted no declara lo que quiere. Usted no decreta, a menos que el Padre le esté diciendo que se mueva. Usted ora con la persona y usted mantiene en oración la situación para que el poder de Dios sea el que se manifieste en la situación. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 14. Dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Acá me detengo un ratito porque habla de padecer por causa de la justicia, no por causa de alguna mala decisión personal que erróneamente usted le atribuye a que está moviendo la palabra de Dios. Habla de padecer por la justicia. Por tanto, continúa el versículo diciendo: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino en contraste, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis, la murmuración y la calumnia es el contexto, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo no padeció porque quiso. Padeció porque no había otra salida si íbamos a ser redimidos de la desobediencia de Adán y sus consecuencias. Ya ve usted. La manera cristiana de actuar es prefiriendo la voluntad de Dios y supeditándonos a ella. No declaramos ni decretamos. Le oramos a Dios y esperamos su guía si es que ya no está escrita en su palabra. Santiago capítulo 4, en el barrio, ahí nomás, donde estuvimos recién. Muchas veces nuestros deseos se oponen a los de Dios y muchas veces cuando le pedimos mal porque no conocemos qué está disponible recibir de parte de Él. Brevemente veremos Santiago 4, en el versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ya ve, usted puede estar pidiendo mal. ¿Cómo sabe si pide bien? Acá lo sabe, señor. Acá lo sabe, señora.
Y si no sabe, pregúntenle a algún hermano o a algunos hermanos en Cristo que conozcan más de la palabra de Dios, a ver qué está disponible. Si los 2, los 3, los 5, los 7 no saben, órenle al Padre Celestial por guía acerca del asunto. Dios hará cuanto pueda dentro de los términos de su absoluto amor y justicia. Dios hará cuanto pueda dentro de los términos absolutos de su amor y justicia, cuando el pedido es humilde de corazón, sin darle órdenes como si Él fuera el inferior y usted el superior. Somos nosotros quienes dependemos de Dios. Así que, damas y caballeros, aprendamos de la palabra de Dios qué cosas están disponibles recibir para pedir con confianza y convicción, y así poder bendecir a nuestro Padre Celestial y recibir agradecidos de su amorosa y su bendita mano.